Como estaba acostumbrada a despertarme temprano, vi que mis compañeras de habitación aún seguían dormidas. Aproveché ese tiempo libre y me tomé una ducha. Al terminar, en la entrada del baño ya estaba Karuizawa esperando. Al verla con una expresión frenética pensé que me diría algo, pero parecía más preocupada que otra cosa. Le di paso para que entrara y lo hizo rápidamente, no sin antes echar llave a la puerta. Me pareció extraño. Al fin y al cabo, todas éramos chicas, no pensé que habría problemas si por accidente nos veíamos en paños menores. Supuse que, aunque fuéramos compañeras de clase, no teníamos la suficiente confianza para ignorar esos detalles. Lo curioso fue que, al entrar, vi por un instante un sentimiento de pánico en sus ojos, muy distinto a la actitud confiada y arrogante que mostraba frente a sus amigas. Al poco rato, todas ya se habían duchado y cambiado. Karuizawa fue la primera en salir, sin siquiera despedirse. Para mi sorpresa, Sakura no reaccionó ante esa actitud, simplemente suspiró, mientras Hasebe reía nerviosamente. Curiosamente, ellas parecían congeniar bien, al punto de decidir ir juntas a desayunar. Como era de esperar, Hasebe llevaba la conversación, y Sakura respondía con comodidad a sus comentarios. Sakura quiso invitarme también, pero amablemente le dije que haría unas cosas antes de desayunar, que no se preocupara y que disfrutara la hora libre. Con un asentimiento, Hasebe y Sakura se despidieron, dejándome sola en la habitación. Aproveché ese momento para meditar. La situación de ayer con Kusida me había tomado por sorpresa. Creí que, quizá en unas semanas, ella descubriría que conocía su secreto. No pensé que me encararía tan pronto. Sin embargo, su reacción no fue tan intensa como esperaba, más que molesta, parecía decepcionada. Supongo que esa dinámica de hablar entre líneas y ocultar detalles era algo que también disfrutaba. Lástima que eso terminara ayer. Sea cual sea su intención, debía estar preparada. Apenas regresé a mi habitación anoche, guardé el archivo de vídeo que había grabado con mi celular en una publicación privada del foro. Solo yo podía visualizarlo, pero si la situación lo requería, bastaría con cambiar la configuración para hacerlo público. Por supuesto, no lo hice con mi cuenta personal. Gastando algunos puntos privados, conseguí una cuenta anónima que debía pagar mensualmente para evitar que fuera borrada. No me importaba, el costo era mínimo y se convertiría en mi salvaguarda ante cualquier acusación de Kusida. No me gustaba recurrir a estos métodos, pero si ella ponía en riesgo mi estadía en la escuela, tendría que defender la libertad que había conseguido aquí. Solté un suspiro pesado. Ya habían pasado varios minutos y no quería quedarme todo el día sola en la habitación. Decidí salir también, no iba a perderme el desayuno, menos aún sabiendo la enorme variedad de sabores que ofrecían a los estudiantes. Buenos días a todos, pronto se podrá ver la isla, esperemos que se tomen el tiempo de ver el magnífico escenario. Mientras me cambiaba al uniforme de la escuela, se escuchó un aviso por los altavoces. La escuela poseía como propiedad una isla en el sur, algo que sorprendió a la mayoría al enterarse. El crucero avanzaba directamente hacia esa isla, donde pasaríamos una semana completa en una especie de internado. Supuse que sería un hospedaje de primera clase, con la posibilidad de disfrutar tanto de la vegetación como de las playas. Como fui de las últimas en ir a desayunar, en el camino vi a varios estudiantes dirigirse directamente a la cubierta del barco. Seguramente estaban emocionados por el anuncio y querían ser los primeros en ver la isla. Yo no me apresuré, prefería disfrutar de este tiempo libre sin clases, exámenes ni estudios. Al llegar a la cubierta, los pocos estudiantes presentes ya se habían separado por clases, formando grupos visibles que mantenían cierta distancia entre sí. Al poco rato, la tensión entre las clases comenzó a hacerse evidente, especialmente cuando algunos de mis compañeros iniciaron una discusión con otra clase. Sudou salió en defensa de ellos, enfrentando a un estudiante que despreciaba a nuestra clase. Según sus palabras, nosotros, los defectuosos del primer año, debíamos comportarnos de forma obediente y sumisa. Obviamente, esas palabras fueron ofensivas y afectaron a varios de mis compañeros. Lo sorprendente fue que Sudou logró contenerse, no inició ninguna pelea y se llevó a sus amigos a otro lado. Ese repentino cambio en su actitud quizás se debía a lo cerca que estuvo de la expulsión en los últimos exámenes. Seguramente eso lo hizo reflexionar sobre la forma en que actúa con los demás. Puede que finalmente estuviera comprendiendo que reaccionar explosivamente ante cualquier provocación solo lo pondría otra vez al borde de la expulsión. Con ese momento tenso superado, varias de mis compañeras de clase se acomodaron en otra sección libre de la cubierta,
algunas riendo, otras conversando mientras miraban el mar. Entre ellas, Kusida reía animadamente mientras conversaba con algunas de sus amigas, aunque, a los pocos segundos, ella fue llamada por alguien. Hola, hey, Kusida-chan. ¿Tienes un minuto? ¿Qué pasa? No pude escuchar mucho de lo que hablaban, pero noté que Ike estaba muy nervioso al dirigirse directamente a Kusida. Los observé apartarse un poco del grupo para tener una charla más privada. Al poco rato de comenzar, Ike exclamó con alegría por algo que ella le dijo. Kusida le respondió con una pequeña sonrisa, mientras él seguía emocionado. Sin embargo, en su rostro se percibía una expresión sutil, no parecía disfrutar realmente de aquella conversación, sobre todo ante la reacción exagerada de Ike. En ese momento, sus ojos se cruzaron con los míos. Se dio cuenta de que la estaba observando discretamente. Pensé que frunciría el ceño o me lanzaría alguna mueca, pero en lugar de eso me regaló una sonrisa breve y enigmática, antes de apartarse y caminar hacia otro lado. No sé si debería preocuparme por ese gesto. Estoy seguro de que no intentará nada drástico frente a tantos estudiantes. Pero esa sonrisa, más que tranquilizarme, me dejó con la sensación de que ocultaba algo. Me aparté un poco del grupo que habían formado mis compañeros de clase, más que nada porque todos los estudiantes ya habían llegado a la cubierta del crucero. Incluso los 4 grandes grupos se habían dividido en pequeños conjuntos, cada uno tomando un lugar cerca de la barandilla para observar el océano. Aproveché una zona vacía y me coloqué ahí, evitando que otros estudiantes se amontonaran alrededor. Al dar un vistazo rápido a mis compañeros, noté que Horikita no estaba presente. En cierto modo, eso me indicaba que algo le ocurría, posiblemente relacionado con su salud, ya que no creía que se perdiera un anuncio hecho directamente por la escuela. Además, era una señal de que estos avisos no eran estrictamente obligatorios para los estudiantes. Atención, estudiantes. Reúnanse en la cubierta. Pronto podrán ver la isla. Durante unos minutos, tendrán ante ustedes un escenario magnífico y espléndido. Ese anuncio se había repetido varias veces desde que llegué, asegurándose de que nadie se perdiera el momento en que nos acercábamos a la isla. A los pocos minutos, una silueta apareció en el horizonte, la isla. Mientras el crucero avanzaba cada vez más hacia ella, la silueta crecía, revelando que no se trataba de un lugar pequeño en absoluto. A diferencia de la fuerte conmoción del día anterior, todos los estudiantes permanecieron en silencio, asombrados ante la vista. Tal vez la idea de pasar una semana entera en un sitio así era algo que todavía no podían asimilar. Sin embargo, no podía disfrutar al igual que los demás, pues sentía a alguien acercarse detrás de mí. «Buenos días, Ayano Kouji-kun. Es bastante emocionante, ¿no lo crees?», le respondí con un leve asentimiento. No entendía por qué se me acercaba tan repentinamente, sonriendo con tanta alegría. Recordé aquella sonrisa que me dio hace unas horas. ¿Acaso estaba pensando en hacer algo ahora? ¿Y Horikita-san? ¿Sigue sin querer venir? No, debe estar en su cuarto. Parece que no es alguien que disfrute de las vacaciones. Entiendo. Sé que algunas de mis amigas son sus compañeras de habitación. Me dijeron que pasó toda la mañana en cama. Puede que realmente le esté ocurriendo algo. Si es así, supongo que no se siente del todo bien. ¿Sabes? Mis amigas también comentaron que la vieron salir por la tarde, como si quisiera encontrarse con alguien. Esa declaración me puso en alerta. Mi mano, que descansaba sobre la barandilla, bajó sutilmente hasta el bolsillo donde guardaba el celular. Bastaba con presionar el botón de encendido y mover la pantalla para activar el método de publicación. No obstante, mientras los segundos pasaban, Kusida no hizo nada sospechoso. Solo permaneció allí, en silencio, mirando el océano con una sonrisa. Me sorprende cómo Horikita parece confiar en ti. Incluso cuando evita hablar con los demás, se toma el tiempo si se trata de ti, Ayano Kouji-kun. Supongo que, al ser compañeros de asiento, de una forma u otra terminamos hablando, aunque sea de cosas triviales. Puede ser, pero desde que se dio a conocer como la salvadora de Sudo, algunos de nuestros compañeros la están poniendo en alta estima. Incluso unos pocos ya la consideran nuestra líder. Si eso continúa, quizá ella no tenga tiempo para hablar contigo, Ayano Kouji-kun. Tomaré en cuenta tu consejo, Kusida. La conversación terminó ahí. Kusida no añadió nada más y ambos nos quedamos mirando el mar en silencio. Me sorprendía que actuara con tanta naturalidad, como si la discusión de ayer nunca hubiera existido.
Quizá era parte de un plan suyo. Conociéndola, sabía que era capaz de manipular o amenazar si lo consideraba necesario. Debía mantenerme alerta, cualquier palabra suya en mi contra tendría más peso que las mías, dado que yo no contaba con reputación ni apoyo social en la clase. El crucero se acercó aún más a la isla, pero en lugar de dirigirse directamente a la playa, comenzó a rodearla, girando en torno a su perímetro a velocidad constante. No entendía por qué no se detenía y seguía dando vueltas alrededor. Lo más extraño era que, desde la cubierta, podían distinguirse varias construcciones y espacios que no parecían naturales, una cabaña, un descampado, lo que parecía una cueva, y otros lugares claramente modificados por intervención humana. Al estar en esta parte de la cubierta, era más fácil percatarse de esos detalles. Finalmente, el barco dejó ese extraño rumbo y se detuvo no muy lejos de la costa. Antes de que alguien preguntara, una nueva voz resonó en los altavoces. A partir de aquí, descenderemos a una isla deshabitada propiedad de la escuela. Los estudiantes deben cambiarse de camiseta, revisar sus maletas y equipaje según las normas, y no olvidar llevar sus teléfonos. Guarden todas sus pertenencias personales en sus habitaciones. Dado que existe la posibilidad de que no puedan usar el baño por algún tiempo, por favor háganlo ahora. Las dudas que comenzaban a surgir se disiparon cuando los estudiantes regresaron a sus habitaciones. Desde el lugar en donde estaba, podía ver cómo algunos miembros del personal estaban preparando 4 grandes embarcaciones. Si lo dedujera, pensaría que estaban siendo preparados para cada clase. Sin perder más tiempo, yo también me dirigí a mi dormitorio. Tenía el presentimiento de que ese extraño recorrido alrededor de la isla ocultaba algo. Sea lo que fuera, lo descubriríamos pronto. Siguiendo las indicaciones, volví a mi habitación. Dentro ya estaban Sakura y Asebe, que habían terminado de cambiarse y alistaban sus prendas de repuesto. No había rastro de Karuizawa, hasta que salió del baño vestida igual que nosotras. No entendía la razón de cambiarse ahí dentro. Una cosa era evitar vernos en paños menores, pero solo nos estábamos poniendo el uniforme de gimnasia. Al mirar a Sakura y a Asebe buscando alguna explicación, ellas solo negaron con la cabeza. Como en la mañana, Karuizawa no nos dirigió la palabra y salió de la habitación. Su actitud comenzaba a inquietarme, más que despreciarnos, parecía querer evitarnos en lo posible. Un contraste evidente con su supuesto liderazgo como Yaru. Dejando esos pensamientos de lado, junto con Sakura y Asebe volvimos a la cubierta, tal como se nos había indicado. Allí, cada estudiante parecía sorprendido por lo que había en ese lugar. En un extremo de la cubierta, en la zona de aterrizaje de transportes aéreos, destacaba una aeronave con el logo de la corporación Cápsula pintado en grande. Varios estudiantes se quedaron boquiabiertos, era uno de los modelos más avanzados que la compañía había creado. Con todos los alumnos del primer año reunidos, los profesores comenzaron a agruparnos por nuestras respectivas clases. Desde este punto, comenzando por la clase A, iniciaremos el descenso en orden. Está prohibido llevar teléfonos a la isla. Entréguenlos a su maestro principal. El profesor Mashima, profesor a cargo de la clase A, hizo esa declaración causando una gran confusión entre los estudiantes, los cuales no entendían la razón de esa restricción. Aunque tenían dudas, obedecieron y entregaron sus celulares a sus respectivos profesores. Con eso finalizado, se nos pidió formar filas al frente de cada clase de manera ordenada. Desde la izquierda estaba la clase A, y al extremo derecho, nuestra clase D. Con las filas hechas, los profesores se pusieron enfrente de nosotros, siendo que Chabashira Sensei dio un paso al frente para poder hablarnos a todos. Explicaré las reglas de conducta cuando lleguemos a la isla. Hasta entonces, esperen aquí. Muchos de nosotros estábamos incómodos por el calor. La cubierta estaba completamente expuesta al sol, y no tardaron en surgir quejas. Algunos pedían que se apresuraran, otros murmuraban sobre lo sofocante que resultaba estar allí. La mayoría de los estudiantes se mostraban incrédulos ante tanto control, teléfonos confiscados, pertenencias restringidas, reglas estrictas. A mi lado estaba Horikita. A primera vista parecía tranquila, pero noté cómo se frotaba los brazos de manera inconsciente, como si buscara aliviar una sensación de frío que no correspondía al ambiente. Ella mantenía una expresión relativamente normal, aunque ese gesto repetitivo de sobarse el brazo delataba que algo no estaba del todo bien. ¿Aún seguías durmiendo en tu cuarto? No, estaba leyendo. No te vi en el desayuno ni en el anuncio de la mañana. Era una lectura interesante, perdí la noción del tiempo.
A pesar de nuestra conversación de ayer, seguía igual de terca, ocultando su evidente cansancio. ¿No te parece extraño lo cautelosos que son? Confiscar teléfonos, restringir pertenencias, demasiado para unas vacaciones. Tienes razón, están tomando demasiadas medidas cuando, a lo mucho, lo único que se hará es jugar en la playa. ¿Crees que se trate de un tipo de prueba? Es lo más probable. La idea del internado que supuestamente íbamos a tener en la isla ya me era algo que no iba a pasar, con solo la vestimenta de gimnasia y algunos cambios para la semana, solo me daba a sospechar que no nos relajaríamos esos 7 días. Confiscaremos sus identificaciones. A cambio, usarán estas pulseras. Serán castigados si se las quitan sin permiso. Chavasira Sensei nos enseñó como un dispositivo similar a un reloj. Además de marcar la hora, tenía GPS incorporado para localizar a cualquier estudiante en caso de emergencia. Con esa explicación terminada, ella volvió a su lugar dando pase al profesor Mashima. Me alegra que todos hayan llegado a salvo. Con las reglas aclaradas, damos inicio a la primera prueba especial del año. El silencio se quebró en un instante. La sorpresa recorrió a todos, algunos no entendían, otros se mostraban inquietos. Lo que parecía un viaje de vacaciones se revelaba como una ilusión. El periodo de prueba será de 1 semana. Termina al mediodía del 7 de agosto. Vivirán como un grupo en esta isla desierta. Dependerá de ustedes tomar sus propias decisiones. Que comience la prueba de supervivencia. Esa declaración desató un gran revuelo entre todos los estudiantes. La mayoría no podía creer lo que acababa de decir el profesor, las voces se mezclaban entre murmullos de incredulidad y quejas abiertas. Solo algunos se mantuvieron firmes, atentos a cada palabra. Supuse que eran los respectivos líderes de sus clases, y como tal, debían mostrarse serenos. Esta sería la primera prueba real en la que tendrían que guiar a sus compañeros. Desvié mi mirada hacia Horikita. A pesar de la estabilidad y control que intentaba aparentar, una leve inquietud se reflejaba en su rostro. Era consciente de que, en una prueba de supervivencia como esta, su estado de salud sería un obstáculo serio. Superar algo así exigiría a todos los estudiantes llegar al límite, tanto mental como físicamente. No pude evitar suspirar con resignación. Recordé por qué Chavasira Sensei me había llamado aquel día, sabía perfectamente lo que tendríamos que afrontar como clase y quería que yo les diera cierta ventaja. Como si quisiera reafirmarlo, sentí su mirada fija sobre mí mientras mis compañeros discutían y se quejaban por la prueba. Ese gesto suyo era un recordatorio de todo lo que habíamos hablado, una amenaza velada que aún pesaba sobre mí, y la obligación de cumplir con lo que me había impuesto para mantenerme a salvo. La realidad era clara, esta semana no sería un simple campamento escolar. Sería una prueba dura, diseñada para poner a prueba nuestra resistencia, nuestra capacidad de organización y, sobre todo, nuestra confianza mutua. Una semana problemática y decisiva para mí.